que tomemos nuestro asiento y vamos a Proverbios 16:32. Quien ya lo tenga, levante la mano. Proverbios, a ver si nos ayudan en proyección también. Proverbios 16:32. Nada más una persona lo tiene. ¿Quién más? Dos. Ya la mayoría. Hermanos, si ves que alguien no lo encuentra, acomódate y enseña, bueno, ayúdale a encontrar esa cita. Amén. Bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y vámonos, hermanos, ahí mismo, Proverbios. Ahora vamos al 25, capítulo 25, verso 28. ¿Ya? Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amén. Y así, hermanos, vamos. Ya nos saludamos todos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahora sí vamos a tomar nuestros asientos. Amén. Y quisiera compartirles este tema que lleva por título: nuestras emociones bajo el control de Dios. Amén. Nuestras emociones bajo el control de Dios. Hermanos, ¿cómo sería los humanos si nunca nos emocionáramos? Robots. ¿Se ha vuelto a pensar qué sería de nuestras vidas si viviéramos con nuestras emociones limitadas? Las emociones es lo que nos hace vivir, sentir, disfrutar, ¿no? Esas emociones, hermanos. ¿Qué pasaría, hermanos, si todas nuestras situaciones las basáramos en la lógica y no en nuestras emociones, ¿no? Así de que, pues es obvio, eso iba a pasar, ¿no? Cuando te gradúas, tú no dices, pues de por sí me iba a graduar porque estaba yo estudiando, ¿no? No, ¿verdad? Cuando te casas no dices, pues si de por sí me voy a casar, ¿no? Pues estaba yo de novio, ¿no? O sea, no usamos la lógica, hermanos. ¿O sí? Yo no, ¿no? Somos seres emocionales, hermanos. Somos seres emocionales y yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros si no tuviésemos esas emociones? Amén. ¿Y qué es esa emoción, hermanos? A lo mejor en esta semana tuviste una emoción fuerte, ¿no? Bonita. O quizá tuviste una emoción fea, ¿no? Y no sé tú, hermano, pero yo cuando mi hijo hace algo por primera vez, me emociono tanto que le digo a mi esposo, ven, mira, ¿no? Y yo no espero que él me diga, pues es obvio, está creciendo, ¿no? Quiero que se emocione conmigo. Amén. Porque así nos ha hecho el Señor. Seres emocionales, con nuestras emociones. Amén. Sentimos gozo. Las emociones es una felicidad. ¿Qué más hay dentro de las emociones? La ira, la tristeza, alegría, la arrogancia. Ya me están dando los personajes de la película, ¿verdad, hermanos? Ya los vi. Pues sí, hermanos, en esta semana yo veía esa película llamada, ¿cómo se llama? Intensamente, ¿no?
Y yo veía, hermanos, cómo cada emoción quiere tener el control, ¿no? Quiere ser el autor del momento. Y se pelean, ¿no? Con tal de que él sea el autor del momento. Y que la esfera se guarde de su color. Amén. Y luego digo, ay, esa tristeza me cae mala, ¿no? Porque siempre está ahí, ¿no? O la ira, el muñequito de la ira y decir, ay, ese para todo, ¿no? Quiere resolverlo enojado. Y a veces, hermanos, esos muñequitos, esas emociones están dentro de nosotros. Nuestras emociones, ¿no? Siempre a veces la ira o a veces la arrogancia, hermanos, quieren ser el autor del momento, ¿no? Quieren ser el autor del momento. Amén. Dios nos ha hecho seres sentimentales y emocionales. Amén. Las mujeres un poquito más. No, sí somos emocionales y sentimentales. Y a veces nuestras emociones son vivencias agradables y a veces desagradables, ¿verdad? Tan desagradables, hermanos. Y las emociones son tan fuertes, tan poderosas y tan reales para aquellas personas que la están viviendo. Amén. Es por ello, hermanos, es por eso que es fundamental, sumamente importante saber controlar nuestras emociones. Amén. Saber controlar nuestras emociones, controlarlas a ellas y no permitir que ellas me gobiernen a mí. Amén. Ustedes han conocido a gente que en la mañana despierta enojado, después está risa y risa y después está llorando y en la noche termina de otro humor, ¿no? Dices, ay Dios, ¿no? Es un sube y baja. ¿Sí han conocido a alguien así, hermanos? Y es difícil a veces estar con una persona así, hermanos. Amén. Que no se gobierna a sí mismo, porque las emociones son los que lo gobiernan a ellos. Amén. Nuestras emociones, al igual que nuestras mentes, hermanos, están influenciados bajo nuestra naturaleza humana. ¿Cuál es la naturaleza humana? Una naturaleza pecaminosa. Amén. Nuestras emociones y nuestras mentes están influenciados bajo esa naturaleza. Amén. O sea, en otras palabras, hermanos, el pecado quiere entrar a través de nuestras emociones, a través de nuestros pensamientos. Amén. Quiere entrar a través de ello. Y en el capítulo 6 de Romano, todo el capítulo 6 no lo vamos a leer, nada más como para mencionárselos, nos enseña, hermanos, cómo es que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo podemos ser controlados, hermanos? La palabra de Dios nos habla de algo sumamente importante que se llama dominio propio. Amén. Nos habla algo del dominio propio. Y ahí sí quisiera que fuéramos todos, a ver si nos ayudan ahí en producción. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Quién ya lo tiene?
Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Amén. Nos ha dado espíritu de dominio propio, hermanos. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si todos los días nos dejáramos gobernar por lo que sentimos? A veces, hermanos, sentimos cosas que no debemos, ¿no? Pero nosotros mismos nos controlamos, ¿verdad? Y si no, ahí está el de al lado que te dice, cálmate, ¿no? Contrólate, ¿no? Y el espíritu, aquí la palabra nos dice que nos ha dado espíritu de dominio propio. ¿Cuántas personas están en la cárcel por falta de dominio propio? ¿Cuántas, hermano? Se dejaron influenciar por ese momento de ira. Se dejaron influenciar por ese momento de odio, porque no pudieron controlarse. ¿Cuántas personas han destruido su matrimonio por falta de dominio propio? Amén. Cuando no tenemos dominio propio, hermanos, nos es fácil hablar de más. Lastimamos a nuestra pareja. Amén. Al grado de destruirlo, porque no hay ese dominio propio. Amén. ¿Cuántas personas han dejado su ministerio por falta de dominio propio? Amén. ¿Cuántas personas no han alcanzado sus metas, sus propósitos, sus proyectos por falta de dominio propio? Y es que el dominio propio es todo un tema, hermanos. Amén. Todo un tema. ¿Cuántas personas han caído en pecado por falta de dominio propio? Hermanos, necesitamos el dominio propio en todas nuestras áreas, ya sea espiritual, secular, en casa, en tu matrimonio, ¿verdad? En la escuela, en todo momento necesitamos el dominio propio, hermanos. El dominio propio es la única manera de mantenernos en victoria en Cristo Jesús. Amén. Es la única manera. Amén. Y vemos aquí un ejemplo, hermanos, de dominio propio en las Escrituras. Y yo quiero tomar como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay mejor ejemplo que Jesús enseñándoles el dominio propio. Amén. Estando en la cruz, hermanos, Jesús supo callar. Amén. Jesús supo perdonar. Amén. Jesús, hermano, supo mostrar humildad. Y todo eso lleva a tener dominio propio. Amén. Ese dominio propio. ¿Cuántas oportunidades no tuvo Jesús para decirle sus cosas a la gente? ¿No? Para reprenderles. Pero en muchas ocasiones Jesús tuvo ese dominio, hermanos. Y ese para mí es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque Jesús lo ataron con cadenas, lo escupieron, lo golpearon, le hicieron una corona de espinas.
Y a pesar de eso, Jesús tuvo dominio propio. Amén. Pero también vemos en las Escrituras a personas que no tenían dominio propio. Y se me viene a la mente a Sansón. Sansón era un tremendo. Amén. No tenía dominio propio, hermanos, en cuanto a relación con las mujeres. Amén. Él se dejaba guiar por su querer, por el sentir, ¿verdad? Él se dejaba guiar. David, hermanos, no tuvo ese dominio propio. Amén. No tuvo el dominio propio y cometió adulterio. ¿Con quién? Betsabé. Amén. No tuvo dominio propio. Y la mujer de Lot tampoco tuvo dominio propio en cuanto a las cosas materiales. Hermanos, y quisiera que me digan cuál fue la situación, cuál fue la consecuencia de Sansón por no tener dominio propio. ¿Ustedes conocen esta historia? ¿Cuál fue la consecuencia? Terminó sin ojos y en la cárcel. ¿Cuál fue la consecuencia de David? A ver, de este lado. La consecuencia de David por no tener dominio propio, ¿cuál es? Murió su hijo. Amén. ¿Cuál fue la consecuencia de la mujer de Lot? Hermanos, se hizo una piedra, hermanos. Amén. Se hizo una piedra. Y es que hay consecuencias cuando no tenemos ese dominio propio. Amén. Y yo encontré unas frases, hermanos, unas frases que hablan acerca del dominio propio y quisiera compartírselos. Dice: ningún hombre ni mujer es verdaderamente libre hasta que no puede dominarse a sí mismos. Qué fuerte, ¿no? Se escucha. Y aquí hay otra frase más pequeña y dice: somos esclavos de aquello que nos domina. Somos esclavos de aquello que nos domina. No lo encontré en la Biblia, hermanos. Amén. Pero si nos ponemos a preguntar, ¿qué es aquello que nos domina? ¿Qué es aquello, hermano? Y es una pregunta para reflexionar. ¿Qué es eso que tanto te esclaviza, hermanos? Quizá es la pornografía. No vamos lejos. El chisme. Amén. A veces somos esclavos del chisme. Podemos llegar a ser esclavos, hermanos, de las enemistades. Podemos ser esclavos de los celos. ¿Cuántos son celosos, hermanos? A ver, levanten la mano. La verdad. Ay, sí, ahora resulta, ¿no? Pues cuando somos celosos, somos esclavos de aquello que nos domina. Amén. Los dos, hermanos, los dos. ¿Qué más nos puede dominar? El mal humor. Siempre están enojados. Siempre. ¿Han conocido a alguien así, hermanos? Siempre están enojados. Son esclavos de aquellos que los dominan.
Amén. Podemos llegar a ser esclavos de los malos pensamientos. Hermanos, y de estas personas yo sí me he encontrado muchas. Que ellos ya se imaginaron que pasó algo, ya hasta se hicieron una película, hermanos. Y me dicen, ¿esto va a pasar? No, seguro ya hizo esto y esto, ¿no? O sea, ya se hicieron una película de lo que piensan que va a pasar. Y siempre, ¿no? Y eso a veces nos puede dominar, porque no sabemos controlar esas emociones. Amén. Somos esclavos de aquello que nos domina. Y quisiera compartirles, hermanos, el concepto que encontré acerca del dominio propio. Igual lo encontré en una fuente que no está en la Biblia, es secular, y dice: es la capacidad que no nos permite controlar a nosotros mismos, nuestros pensamientos, emociones, palabras y acciones, evitando que éstas nos controlen a nosotros y dándonos la capacidad de elegir lo que queremos pensar, sentir, decir y hacer en cada momento de nuestras vidas. Cuando no tenemos el control de nuestras vidas, amén, no tenemos, hermanos, no tenemos la capacidad de elegir lo que queremos pensar, hacer o decir. Porque no tenemos el propio control de nosotros. Amén. Y dice en Tito capítulo 1, verso 8, nos dice que seamos dueños. Dice, sé dueño de sí mismo. Sé dueño de sí mismo. ¿Quién se siente dueño de sí mismo, hermanos? ¿Quién se siente verdaderamente que dices, yo tengo bien dominado el dominio propio? ¿Quién? Es nuestra lucha constante, ¿verdad? Nuestra lucha de todos los días, hermanos. Dice Tito 1:8, ser dueño de sí mismos. Amén. Tito 1:8 dice, uno antes, el 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, ¿y qué? Dueño de sí mismos. Amén. Dueño de sí mismos. El dominio propio, hermanos, es como un músculo que necesitamos ejercitarlo, hermano, todos los días. Amén. Todos los días necesitamos ejercitar el dominio propio. ¿Sí, amén? Y muchas veces, hermanos, es lo que menos hacemos. Amén. Es lo que menos hacemos. Porque ¿qué pasa, hermanos, cuando alguien nos dice, oye, contrólate, ¿no? Gobiérnate, tranquilízate? ¿Y qué hacemos, hermanos? No, pues más nos enojamos, ¿verdad? Más nos enojamos, hermanos, cuando nos dicen, tranquilízate, contrólate. No, hermanos, es como cuando le encienden la mecha a una bomba, ¿no?
No nos pueden decir eso, hermanos, porque nos molestamos más. Amén. Porque no nos gusta que nos digan que no tenemos ese dominio propio, ¿no? Porque no nos gusta que los demás vean que no tenemos control de sí mismos. O sea, todo el mundo lo ve, menos nosotros. Y eso a veces nos molesta más. Pero es notable, es notorio. Amén. Es notorio. Y para tener el dominio propio, hermanos, es importante para vivir en santidad a Dios. Hermanos, no podemos decir que vivimos consagrados a Dios, no podemos decir que obedecemos a Dios, no podemos decir que amamos a Dios, que obedecemos su palabra, si no desarrollamos el dominio propio. Amén. No podemos. Es erróneo, hermanos, pensar que tener dominio propio, hermanos, se necesita de nuestra propia fuerza de voluntad. Amén. Necesitamos algo importante, que es el control de Dios en nuestras vidas. Amén. Necesitamos la fuerza de Dios, hermanos, para entonces tener el dominio propio en nuestras vidas y conocerlo realmente. Sí, amén. Es como aquellos hermanos que están en las drogas y dicen que se van, hermanos, a un centro y van y salen y vuelven a recaer. Amén. Porque no puede lograrlo por sí mismo. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos, nadie puede controlar sus emociones y obtener dominio propio haciendo a un lado a Dios. No podemos hacerlo, hermano. Amén. Necesitamos de Dios, de la ayuda de Dios, hermanos. Y pasa, hermanos, que vamos a nuestras casas, hermanos, y a lo mejor nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros padres no vienen a la iglesia, ¿verdad? Y queremos corregirlos, decirle, oye, pero es que esto y esto y esto, ¿no? Pero a nosotros mismos no nos gobernamos, ¿verdad? No tenemos dominio propio, no tenemos esa autoridad para entonces nosotros corregirle. ¿Sí, amén? Porque aquí en la iglesia, hermanos, es fácil. Aquí en la iglesia, hermanos, es fácil decir o mostrar que te gobiernas, porque nos vemos 2 horas. Amén. Aquí en la iglesia, hermanos, sí podemos mostrar pues que me gobierno, que soy dueña de sí mismo, ¿no? Pero quien realmente nos conoce es quienes viven con nosotros. Amén. Es quienes viven con nosotros. Ellos sí pueden dar testimonio, amén, de nosotros. He ahí, hermanos, la importancia del dominio propio, hermanos. Y conforme aquí a la luz de la palabra, el dominio propio lo podemos relacionar con la templanza. Amén. ¿Cómo es una persona templada, hermanos? ¿Cómo podemos decir que es una persona templada? Que tiene tanta templanza. ¿Cómo? Que se rehúsa a pelear, huye a los problemas, ¿verdad? ¿Qué más? Que no hace caso a lo que le dicen. Refleja con calma una contienda y reacciona de una manera equilibrada en sus emociones y goza de un control sobre ellas y es capaz de dominar sus impulsos.
Hemos cometido tantos errores por los impulsos. Amén. Hemos cometido tantos errores por tomar decisiones por impulso. Amén. Porque no sabemos, no gozamos de ese control. ¿Han escuchado ese dicho que dice allá afuera? Espérate, piensa con la cabeza en frío, ¿no? Es un consejo que te dan y es bueno, ¿no? Porque a veces cuando nos sentimos hirviendo queremos tomar esas decisiones y es mejor estar templados para tener el control y no dejarnos influenciar por nuestros impulsos. ¿Sí, amén? El dominio propio permite que pongamos límites, hermanos, que nos quieren vincular al pecado. Solamente el dominio propio nos permite que pongamos esos límites para que el pecado no entre en nuestras vidas. Amén. ¿Y cuántas veces, hermanos, cuántas veces hemos roto relaciones porque no nos sabemos gobernar? ¿Cuántas veces hemos lastimado a alguien por impulso? Amén. ¿Cuántas veces por no saber callar en una discusión hieres a alguien? Dices lo que no tienes que decir. Amén. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Y ya la pensamos, ya que pasó, ¿verdad? Ya que estamos templados, nos damos cuenta del error que hemos cometido. Amén. La templanza, el dominio propio, es un fruto, hermanos. Es un fruto que viene con relación al Espíritu Santo. ¿Sí, amén? Solamente viene cuando tenemos relación con el Espíritu Santo. Es el fruto de la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Cuando el carácter de Cristo está siendo formado en nuestras vidas. Solamente así es cuando podremos desarrollar templanza y dominio propio. Amén. El dominio propio revela nuestra condición de tres maneras, que es nuestra relación con Dios, nuestro temor a Dios y nuestra consagración a Dios. Amén. Nos revela cómo está nuestra relación con Dios. Amén. Porque dices, ok, bueno, estoy sintiendo esto, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿No? Y la pasamos, hermanos, inmediatamente al filtro. ¿Cuál es nuestro filtro? Su palabra. Amén. Y también dice que es cuando tenemos el temor a Dios. Cuando nosotros queremos actuar por impulso, pensemos primero si lo que vamos a hacer le agrada o no le agrada a Dios. Amén. Y que también nos enseña, hermanos, nuestra consagración a Dios. Es lo que deseamos. Cuando estamos consagrados a Dios, tenemos una relación con el Espíritu Santo, entonces desarrollamos el fruto del Espíritu Santo, que es templanza. ¿Sí, amén? Y quisiera, hermanos, que vayamos a Gálatas 5:24. Hermanos, el
el controlar nuestras emociones no se logra de la noche a la mañana. Amén. Lleva todo un proceso. Y dice la palabra de Dios, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado sus emociones y deseos. Amén. Todo creyente debe empezar a sembrar el Espíritu de Dios en su vida. Amén. Hermanos, es importantísimo, hermanos, que le pongamos, dice, un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? O sea, ponerle el ojo, hermano, a nuestro dominio propio. ¿Cómo se están manejando nuestras emociones, hermanos? ¿De qué manera? ¿Cómo estoy viviendo? Amén. Y si a lo mejor no sabes, se te olvidó, pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu esposa, ¿no? Él te va a decir, es que como que en el día estás bien enojado, ya en la tarde te estás riendo y en la noche me estás hablando como si nada, ya nos vamos a acostar y me vuelves a aventar, ¿no? Y ahí ya te evalúas, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo estoy, no? Hermanos, es todo un proceso. No podemos tener dominio propio en un día, no se puede. No podemos, hermanos, ser dueños de nosotros mismos en un día, no podemos. Porque la lucha es constante, todos los días. Amén. Ser dueños de sí mismos. El viejo hombre ya no puede dominarnos a nosotros mismos, hermanos. Ya no. Porque Jesús ya nos ha dado una cruz. Nos ha dado una cruz para que crucifiquemos nuestra carne. Amén. Por eso es que no podemos dejarnos gobernar por nuestro viejo yo. ¿Cómo era yo antes, hermanos? No, si les dijera cómo era yo. De verdad. Pero ya no puedo, hermanos, dejarme gobernar por mi vieja yo. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 16:24, dice, niégate a ti mismo. Niégate. Niega tus emociones. Niega lo que quieras. Niégate. Toma tu cruz y sígueme. Y sígueme. Seguir a Cristo equivale, hermanos, a dejar tus emociones a un lado y dejar que el Espíritu Santo las controle. ¿Sí, amén? Hermanos, si no, con esto quiero decir que no vamos a tener errores. Vamos a tener errores porque también la misma palabra nos dice que para todo hay tiempo, ¿no? Hay tiempo para el enojo, hay tiempo para la alegría, hay tiempo para todo. Pero bajo un control. Amén. Bajo un control. Y hay un problema, hermanos, cuando tus emociones empiezan a desequilibrarlo todo. Entonces estamos hablando que hay un problema cuando nuestras emociones están lastimando a alguien. Hay un problema, hermanos, cuando nuestras emociones, amén, nos dirigen a tomar actitudes que no están bien. Hay un problema, hermanos, cuando nuestras emociones nos dirigen a hablar lo que no debemos. Entonces, estamos hablando de un problema emocional que no está siendo controlado por el Espíritu Santo. Amén. No está controlado por el Espíritu Santo. Necesitamos ejercer el dominio propio. ¿Sí, amén?
necesitamos ejercer el dominio propio. Y cuando actuamos con nuestra propia fuerza, terminamos otra vez en el mismo lugar. O a veces peor que antes. ¿Sí, amén? La respuesta de todo para el control de nuestras emociones es Cristo. Amén. No hay otra. Para el control de nuestras emociones es Cristo. Amén. Hermanos, yo hoy te invito, hermanos, a que nos evaluemos nuestras vidas y nos preguntemos de qué manera yo estoy controlando mis emociones. ¿Sí? ¿De qué manera estoy controlando nuestras emociones? O si es Dios gobernándome. Amén. Hoy te hago esta invitación, hermanos, a que nuestras emociones estén bajo el control de Dios. Amén. Bajo el control de Dios, hermanos. Y vamos a ponernos de pie. Y es que hay una realidad, hermanos. A veces la falta de dominio propio puede llegar y destruirlo todo. Todo, hermanos. Amén. La falta de dominio propio puede llegar a destruirlo todo. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos trabajado, hermanos, todo lo que hemos construido puede ser destruido por nuestras emociones. Amén. Hermanos, si en algún momento tú has lastimado a alguien y no has tenido la humildad de reconocerlo, y no has tenido la humildad de acercarte y pedir perdón, porque no somos controlados por el Espíritu Santo, yo hoy te hago esa invitación a que tomes la iniciativa de decirle: Espíritu Santo, gobiérname. Amén. Y que te acerques a esa persona. Si tú la has lastimado porque no te pudiste controlar, todavía tienes tiempo de ir y pedirle perdón. Y si a lo mejor, hermano, has lastimado a Dios, muchas veces hemos lastimado a Dios. Amén. Porque somos impulsivos, que porque me hicieron, que porque no vi esto, porque esto, entonces ya no. Y lastimamos a Dios. Pero gloria a Dios, hermanos, porque todavía tenemos tiempo para acercarnos con humildad y decir: Señor, te he fallado. Señor, he vivido con mis emociones descontroladas, mas hoy te pido, envíes al Espíritu Santo para que me gobierne y me enseñe a ser dueña de mí misma. Amén. Ciérrale, hermano, ciérrale las puertas al enemigo. Ciérrale las puertas al enemigo, hermanos. Y si han destruido alguna relación porque no te has sabido controlar, ten la humildad de reconocerlo. Ten la humildad de enmendarlo. Ten la humildad de hablarlo. Amén. Ese es el primer paso, el reconocer y hablar. Y lo demás, déjaselo al Señor. Amén. Lo demás, déjaselo al Señor, hermanos. Y te pido que vamos a hacer una oración.
Y a la misma vez vamos a pedirle la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y quisiera que entonemos este canto, hermanos, como en el cielo. Haz tu voluntad en mi vida, como en el cielo. La voluntad de Dios es vivir bajo su palabra, con la dirección del Espíritu Santo. Y si tú quieres, hermano, vivir así, y si quieres vivir la palabra de Dios como lo está escrita, si quieres vivirla, ten la iniciativa de decirlo, de hablarlo, hermanos. Amén. Y Dios hará el resto. Amén. Vamos a orar, hermano.